Hola, bienvenido a Spanish Hacks. La semana pasada retomamos el presente simple y aprendimos 3 grandes grupos de verbos irregulares. Hoy seguiremos hablando del presente, pero de otra manera. Vamos a ver el presente continuo. Este tiempo se usa para hablar sobre algo que está sucediendo en el momento. Para formarlo utilizamos el gerundio. El gerundio expresa una acción simultánea a la del verbo principal. En el caso del presente continuo, ese verbo es estar. Antes de comenzar a aprender cómo formar el gerundio, vamos a aclarar algo. El verbo que cambia su conjugación según la persona es estar. El gerundio es siempre el mismo. El verbo estar se conjuga en presente simple. Vamos a repasarlo antes de seguir. Yo estoy. Tú estás. Vos estás. Él está. Ella está. Nosotros estamos. Nosotras estamos. Ustedes están. Ellos están. Ellas están. Ahora sí, veamos cómo formar el gerundio. Como dijimos, la conjugación no varía según cada persona, sino que depende del grupo al que pertenezca el verbo. Si viste el video sobre los grupos verbales, seguro recuerdes que son 3 y se dividen por su última sílaba. El gerundio de los verbos del primer grupo, los que terminan en ar, se forma usando la raíz del verbo más ando. Por ejemplo, amando, jugando, tocando. El gerundio de los verbos que terminan en er se forma usando la raíz del verbo más yendo. Por ejemplo, bebiendo, comiendo, corriendo. Por último, el gerundio de los verbos del tercer grupo, los que terminan en ir, también se forman con la raíz más yendo. Abriendo, escribiendo, saliendo. Ahora que sabemos esto, veamos la estructura completa del presente continuo. El verbo estar en presente simple más el gerundio. Veamos algunos ejemplos. Tú estás tomando. Él está tomando. Ellas están tomando. Vos estás comiendo. Nosotras estamos comiendo. Ustedes están comiendo. Yo estoy escribiendo. Ella está escribiendo. Nosotros estamos escribiendo. Puedes ver, como ya dijimos, que el gerundio es el mismo sin importar la persona. Solo cambia el verbo estar. Antes de terminar, veamos el gerundio de algunos verbos irregulares. Diciendo, durmiendo, habiendo, leyendo, siendo, yendo. Eso fue todo por hoy. Espero que lo hayas entendido. Si no quieres perderte las próximas lecciones, suscríbete y activa la campanita. También puedes seguir a @SpanishHacks en Instagram para practicar lo que aprendimos con juegos y cuestionarios muy divertidos. Si quieres aprender a pronunciar todas las lecciones de vocabulario y de verbos, puedes hacerlo en Patreon. Encuentra el link en la descripción junto a todos los beneficios que Spanish Hacks tiene para ofrecerte. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español.